Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Diario de Español. Hola, ¿qué tal estáis? Espero que la semana vaya genial. Soy Sofía y estoy aquí con mi compañero Mateo. Hola Sofía, hola a todos nuestros oyentes. Aquí estamos, listos para charlar un rato en español con vosotros. Exacto. Y antes de empezar con el tema de hoy, que me encanta, quiero recordaros algo muy importante. Hoy vamos a usar algunas expresiones naturales, quizá alguna palabra nueva. Si no entendéis el 100%, no os preocupéis. Es normal. Intentad adivinar por el contexto. Esa es la mejor manera de aprender. Relajaos y disfrutad de la conversación. Muy buen consejo, Sofía. El aprendizaje de un idioma es una maratón, no un sprint. Bueno, dicho esto, Sofía, te voy a hacer una pregunta que te transportará en el tiempo. ¿Recuerdas el verano de 2017? Madre mía, Mateo, ¿cómo olvidarlo? Creo que el mundo entero recuerda ese verano por una sola cosa. Sonaba en todas partes, en la radio del coche, en los supermercados, en la playa, en las fiestas del pueblo, en todas partes. Exacto. Era imposible escapar de ella. Hoy, queridos oyentes, vamos a hablar de un fenómeno musical global y de cómo podemos usarlo para aprender español. Hoy hablamos de Despacito. Sí, la canción de Luis Fonsi y Daddy Yankee. Me parece un tema genial, porque te guste o no el reggaetón, esa canción conectó a millones de personas con el idioma español por primera vez. Totalmente de acuerdo. Así que vamos a analizar este fenómeno y a ver qué podemos aprender de él. Primero, hablemos un poco del impacto que tuvo. Yo recuerdo leer las noticias y ver las cifras, y era algo increíble. Se convirtió en la canción más reproducida en streaming de la historia en ese momento. El vídeo en YouTube rompió todos los récords. Fue la primera canción en español en llegar al número 1 en Estados Unidos desde la Macarena. Es que fue una locura. Recuerdo estar de vacaciones ese verano en Croacia, un país donde no se habla español, y la ponían en todos los bares de la playa. Y lo más increíble era ver a gente de todo el mundo, alemanes, ingleses, croatas, intentando cantar el estribillo, despacito. Sí, ese estribillo es historia de la música. Y creo que ahí está una de las claves de su éxito. La palabra despacito es fonéticamente muy agradable. Es fácil de pronunciar para hablantes de otros idiomas. Totalmente. No es una palabra con una R fuerte o una J. Es suave, musical. La palabra misma ya tiene ritmo. Y creo que eso animó a mucha gente. Pensaron, oye, quizá el español no es tan difícil. Yo puedo cantar esto. Fue una puerta de entrada para muchos. Exacto. Creó una conexión emocional. La gente asociaba el español con el verano, la fiesta, la alegría, el baile. Y esa asociación positiva es muy poderosa para la motivación a la hora de aprender un idioma. De repente, el español estaba de moda. Sí, se sentía como algo divertido y accesible. Mucha gente me dijo en esa época, quiero aprender español para entender qué dice la canción. Y eso nos lleva directamente a la gran pregunta, Sofía. ¿Es realmente una buena idea aprender un idioma con canciones populares como Despacito? ¿Tú qué piensas? Mi respuesta es un sí gigante. Claro que sí. Para mí es una de las herramientas más divertidas y efectivas que existen. Primero, porque es repetitivo. Escuchas la misma estructura y las mismas palabras una y otra vez, y se te quedan grabadas en la cabeza sin esfuerzo. Eso es cierto. El efecto canción pegadiza es muy real.
Exacto. Y no solo aprendes palabras, aprendes cómo suenan, el ritmo de las frases, la entonación. Te ayuda a que tu acento suene más natural. Además, como decíamos antes, es pura motivación. Es mucho más divertido intentar cantar una canción que memorizar una lista de verbos, ¿no crees? En eso estoy de acuerdo. La motivación es el motor del aprendizaje. Sin embargo, yo le pondría un pero. Creo que hay que ser consciente de las limitaciones. Ah, ya sabía yo que el profesor Mateo iba a sacar su lado analítico. A ver, cuéntame esos peros. No es por ser negativo, es por ser realista. Primero, la gramática en las canciones a veces se sacrifica por la rima o el ritmo. Los artistas se toman licencias poéticas. Entonces, no puedes tomar todo lo que escuchas como una regla gramatical perfecta. Vale, es verdad. A veces cambian el orden de las palabras o usan expresiones un poco raras. Exacto. Y segundo, el vocabulario suele ser muy específico y a menudo muy coloquial o informal. En Despacito, por ejemplo, hay muchas frases que son perfectas para una canción de amor o de fiesta, pero que no vas a usar en una conversación normal en el trabajo o en la universidad. Vale, te compro el argumento. Entonces, ¿cuál es tu conclusión? ¿Sí o no? Mi conclusión es sí, pero como un complemento. Las canciones son una herramienta fantástica, pero no pueden ser tu único método de estudio. Son como las especias en la comida. Le dan sabor, alegría y hacen que el plato principal, que sería estudiar la gramática y el vocabulario de forma más estructurada, sea mucho más agradable. Me gusta esa metáfora. No puedes alimentarte solo de especias, pero sin ellas la comida es muy aburrida. Yo diría también que las canciones son como un puente que te conecta directamente con la cultura, con las emociones y con la forma real en que la gente siente y se expresa. Y eso no te lo da un libro de texto. Buena perspectiva. Y ya que hablamos de la letra, ¿qué te parece si analizamos algunas frases de Despacito que pueden ser útiles para un estudiante de nivel principiante o intermedio? Me parece una idea genial. Empecemos por lo más obvio. El título, Despacito. La palabra base es despacio, que es un adverbio y significa slowly en inglés, pero aquí le añaden el sufijo ito. Sofía, ¿puedes explicar qué significa este ito? Claro, en español usamos mucho los diminutivos ito o ita. Sirve para varias cosas. Una es para indicar que algo es pequeño, como casa y casita. Pero también lo usamos para dar un toque de cariño, de afecto. Cuando Luis Fonsi dice despacito, no solo significa lentamente, sino que tiene una connotación más suave, más íntima, con más cariño. Exacto. Y en la misma canción usan otro ejemplo perfecto. Poquito a poquito. En lugar de poco a poco, dicen poquito a poquito. Le da ese mismo matiz. Es un recurso muy común y muy útil para sonar más natural. Vale, vamos con otra frase, una de las más famosas. Quiero respirar tu cuello despacito. Es una frase muy directa y apasionada. Muy apasionada, sí. Pero lingüísticamente es oro para un estudiante. La estructura quiero más infinitivo es una de las primeras y más útiles que se aprenden. Quiero comer, quiero viajar, quiero aprender español. Y aquí tenemos un ejemplo en un contexto real y memorable. Quiero respirar. Es verdad. Una vez que entiendes esa frase, puedes crear cientos de frases útiles para tu día a día. Ahora me toca a mí elegir una. Me encanta esta. Tú eres el imán y yo soy el metal. ¡Qué bonita! Es muy poética. Y gramaticalmente es muy simple y clara. Usa el verbo ser en presente. Tú eres,
yo soy, perfecto para practicar las conjugaciones básicas. Y además, aprendes 2 palabras nuevas, imán y metal. Exacto. Es una frase simple, pero muy poderosa. Oye, Mateo, hablando de esto, a veces, cuando escucho canciones en español, las palabras van muy rápido y me siento un poco perdida, como si nunca fuera a entender. ¿Es normal sentirse así? Sofía, esa es una de las preguntas más comunes que nos hacen los estudiantes. Y la respuesta es sí, es totalmente normal. Los cantantes tienen que ajustar las palabras a la melodía y a menudo cantan mucho más rápido de lo que hablamos. Nadie, ni siquiera un nativo, entiende el 100% de la letra de una canción la primera vez que la escucha. Ah, ¿no? Eso me tranquiliza. Para nada. Un buen truco para superar esa frustración es no empezar escuchando directamente. El truco es buscar la letra primero. Búscala en internet, léela con calma, usa un diccionario para las palabras que no conoces, intenta entender el significado general de la canción leyendo. Y solo después, cuando ya tienes el texto en la cabeza, escucha la canción mientras lees la letra. Ah, qué buen consejo. Es como tener los subtítulos de la canción. Exactamente. Si haces eso varias veces, pasito a pasito, tu oído empezará a conectar los sonidos que escuchas con las palabras que lees. Poco a poco, entrenarás a tu cerebro para reconocer las palabras a mayor velocidad. Es un proceso. Me encanta ese truco, lo voy a recomendar. Y hablando de pasito a pasito, esa es otra de las frases clave de la canción. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Esa frase es un resumen perfecto de lo que hemos hablado. Usa los diminutivos, pasito, suavecito, poquito, y la repetición para crear un ritmo muy pegadizo. Y la expresión nos vamos pegando es interesante. Pegar significa to stick, así que literalmente sería we are sticking to each other, que en el contexto del baile significa acercarse cada vez más. Y esto también nos da una pequeña visión cultural. La música latina, como el reggaetón o la salsa, a menudo se baila muy cerca, en pareja. Es parte de la cultura del baile en muchos países de habla hispana, desde Puerto Rico, de donde son los artistas, hasta Colombia o España. Es una buena observación. Aunque el reggaetón es un fenómeno global, nació en el Caribe, en Panamá y Puerto Rico, y tiene esas raíces culturales. En España, por ejemplo, la gente escucha mucho reggaetón en las fiestas, pero también tenemos nuestros propios estilos muy populares, como el pop español, el flamenco fusión o la música indie. Cada país hispanohablante tiene su propia riqueza musical. Bueno, Sofía, creo que hemos analizado bastante bien la canción. ¿Qué te parece si ahora repasamos algunas de las palabras o expresiones que hemos usado y que pueden ser un poco más difíciles para nuestros oyentes? Perfecto. Me encanta esta parte. Adelante, Mateo. Pregunta. Muy bien. La primera palabra la usamos en una de las frases de la canción. Sofía, ¿qué significa exactamente la palabra imán? Un imán es un objeto, normalmente de metal, que tiene una fuerza especial. Esta fuerza atrae a otros metales. Por ejemplo, en la puerta de la nevera o del frigorífico, muchas personas ponen imanes para sujetar fotos o notas de papel. En la canción se usa como una metáfora. La chica atrae al chico como un imán atrae al metal. Muy buena explicación, muy clara. Vamos con la segunda. Es una expresión que hemos repetido varias veces. Pasito a pasito. ¿Cómo la definirías con palabras sencillas? Pasito a pasito significa hacer algo muy lentamente, con mucho cuidado y de forma progresiva. Un paso y después otro paso pequeño, como cuando un bebé está aprendiendo a caminar, que va pasito a pasito, o como cuando aprendes un idioma, no lo aprendes todo en un día, aprendes poco a poco, pasito a pasito. Genial.
La tercera palabra también sale en la letra, aunque no la mencionamos antes. En una parte, la canción dice que esa belleza es un rompecabezas. ¿Qué es un rompecabezas? Un rompecabezas es un juego, también conocido como puzzle. Consiste en muchas piezas pequeñas y de formas diferentes. El objetivo es juntar, conectar todas las piezas correctamente para formar una imagen completa, como una foto o un dibujo. En la canción significa que la chica es complicada y misteriosa, como un puzzle difícil de resolver. Perfecto. Y la última. Es una palabra que usaste tú antes para describir la canción. Dijiste que era una canción muy pegadiza. ¿Qué significa que una canción es pegadiza? Ah, sí. Una canción pegadiza es una canción que tiene una melodía o un ritmo muy fácil de recordar. Después de escucharla solo una o dos veces, se te queda pegada en la cabeza y no puedes parar de cantarla o tararearla durante todo el día. Despacito es el ejemplo perfecto de una canción súper pegadiza. Definitivamente. Geniales explicaciones, Sofía. Espero que esto ayude a nuestros oyentes a recordar estas palabras. Bueno, pues nuestro viaje por Despacito llega a su fin. Ha sido muy divertido recordar esta canción y analizarla. Sí, la verdad es que sí. Creo que, como resumen, podemos decir que aprender con canciones es una estrategia fantástica. Es una forma divertida y motivadora de mejorar la escucha, la pronunciación y de aprender vocabulario en un contexto real. Despacito fue un ejemplo perfecto de cómo una simple canción puede despertar la curiosidad de millones de personas por el español. Totalmente. Y si queréis leer todo lo que hemos hablado hoy, palabra por palabra, recordad que tenéis la transcripción completa de este episodio en nuestro blog. La dirección es dailyspanishpodcast.blogspot.com. Eso es. Y si este episodio te ha parecido útil o interesante, por favor, considera darle a me gusta, compartirlo con otros estudiantes de español o suscribirte a nuestro canal. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para vosotros. Y para terminar, nos encantaría saber vuestra opinión. Os dejamos una pregunta. ¿Cuál es vuestra canción favorita en español para aprender o practicar? Dejadnos un comentario en nuestro blog o en nuestras redes sociales. Nos encanta leer vuestras recomendaciones. Muchas gracias a todos por escucharnos una vez más. Gracias. Cuidados mucho y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta la próxima! Adiós.